¿Qué tal? Vamos a analizar en esta ocasión, en esta cápsula, las obsesiones. Obsesiones en un sentido amplio es aquello en lo que nuestro espacio mental, nuestros pensamientos le están dando vuelta y vuelta, como pensamientos circulares que van ocupando, poco a poco va creciendo como una bola de nieve hasta ocupar todo nuestro espacio mental y que nos genera mucha ansiedad o mucha angustia o mucho dolor, tristeza, sentimiento de soledad, nostalgia. Los pensamientos obsesivos nos roban la paz, nos vuelven poco inteligentes y poco eficientes a la hora de tomar decisiones, porque hay una curva de eficiencia en nuestro pensamiento. Si tomamos un tema al que ustedes gusten y empezamos a discernir sobre él, y seguimos, hay una curva de eficiencia. Empezamos a pensar sobre qué haré para resolver tal problema laboral, para resolver tal problema con un amigo, con mi hijo, con mi pareja, y empezamos a comprender un poco más, empezamos a ver alternativas y seguimos pensando en él hasta que llega un momento en que ya nuestra mente como que se satura y ahora empieza a declinar, a decrecer la capacidad de pensar con claridad y empiezan a surgir muchas distorsiones, mucha confusión, mucha torpeza, muchas ideas disparatadas, pero que nuestra mente las sigue tomando como si fueran sensatas y que generan emociones conflictivas. Un tipo de pensamiento que suele convertirse en obsesivo con mucha facilidad son los pensamientos que surgen en forma de pregunta para la cual no hay respuesta. Por ejemplo, la obsesión de alguien celoso: ¿con quién estará mi pareja? ¿Y si me engaña? ¿Y si está pensando en otro? ¿Y si la persona que terminó una relación sentimental, y en dónde estará, en qué fallé, qué pudiera haber hecho mejor, y si hubiera hecho esto, qué hubiera pasado? Toda esta serie de preguntas que no podemos darles una respuesta, y nuestra mente sí espera una respuesta. Nuestra mente está tratando supuestamente de protegernos contra el dolor, encontrando soluciones racionales a situaciones dolorosas, pero no siempre hay una respuesta racional cierta, con la certidumbre de la objetividad, de que nos consta que esto es así. Hay muchas cosas que simple y sencillamente no vamos a llegar a saber nunca. Pero hay personas que han desarrollado una estructura mental obsesiva, es decir, siempre están obsesionados con algo, y si no es una cosa es otra y es otra y es otra. Ya es la dinámica del pensamiento, ya son hábitos de forma de pensar en el que siempre están constantemente preguntándose cosas, analizando cosas, juzgando, midiendo, rechazando, valorando, aceptando, condicionando. Y eso es muy desgastante, consume mucha energía, imposibilita disfrutar el momento, porque nuestro cuerpo está en una parte y la mente está en otra. Roba la paz, es difícil ser feliz así. Hay gente que siente que le funciona bien porque eso los lleva a ser muy efectivos, por ejemplo para fines laborales, ir adelantándose a los acontecimientos, pero la verdad es que el costo es muy alto, hay un alto grado de estrés, pueden terminar somatizando y convirtiéndose en enfermedades: gastritis, colitis, hipertensión, diabetes. Y la verdad es que es importante que haya una combinación. Aun cuando hayamos encontrado soluciones a problemas o supuestas soluciones a problemas, finalmente tienen que implementarse, y si al implementarlas estamos pensando en la solución a otros problemas, entonces se puede caer en lo que con frecuencia sucede: ser muy distraído, ¿no? Ser distraído en cometer errores porque se está haciendo algo y pensando en otra cosa.
Muchas personas me comentan, es que no puedo dejar de pensar. No puedo dejar de pensar en él, en ella, en esto, en aquello, en mi ser querido que falleció, en lo que pudo haber sido y no fue, en tantas cosas, en lo bonito de las cosas que viví. No puedo dejar de pensar en por qué sucedió esto otro. A veces estamos luchando toda la vida porque alguien nos trate mejor y logramos que nos trate mejor, y ahora estamos pensando en por qué antes no nos había tratado así. Es una historia sin fin el estar constantemente, obsesivamente pensando, a veces en comida, a veces no lo voy a comer, bueno, sí, poquito, bueno, nada más tantas calorías o nada más esto, y ya luego ya no, en el peso, podemos obsesionarnos por las cosas más absurdas. Y cuando la mente está constantemente midiendo, valorando, a veces ya no encontramos en qué pensar, y es cuando a veces se empieza a contar mosaicos, a contar gente. El chiste es que la mente esté trabajando. Es muy importante darnos cuenta que debemos retomar el control sobre nuestra mente, no que nuestros pensamientos nos controlen a nosotros, sino por el contrario, que nosotros pues seamos capaces de elegir si queremos pensar o no en algo. Si tenemos esa capacidad, que no la practiquemos, que no la desarrollemos lo suficiente, este es otro asunto, porque no solamente tenemos la capacidad de elegir a qué pensamientos darle vuelta y a cuáles no, sino que también es nuestra responsabilidad, y yo diría tal vez la responsabilidad más grande que tenemos en la vida, porque dependiendo de qué clase de pensamientos estemos nutriendo, alimentando en nuestra mente, es como nos vamos a sentir, es como vamos a actuar, es la vida que vamos a construir, es la manera como nos vamos a relacionar con los demás. No deja de sorprenderme la gran dificultad que hay en el día a día para relajarse. En los talleres que me toca dar, por ejemplo, de sabiduría emocional, de manejo de emociones, sobre pensamientos, uno de los ejercicios más difíciles es el relajarse. Simplemente poner la atención en la respiración, inhalar, exhalar, el tratar de calmar el diálogo interno, a veces apoyándonos en mandalas, que son unos dibujos muy ricos en colorido, que ayudan a la percepción directa, a no estar con la atención puesta en los pensamientos, sino en el objeto. Y hay una gran dificultad de la mayoría de las personas para tranquilizar el diálogo interno, que es un requisito central para salirse de las obsesiones. Es necesario practicar algo tan sencillo como simplemente poner la atención en la respiración. Inhalo, retengo, exhalo lentamente. Nada más. No se necesita algo más sofisticado. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero algo tan sencillo como esto, que se puede estar haciendo, y es recomendable que se esté haciendo de forma cotidiana durante el día, y va bajando nuestro ruido mental, la velocidad de nuestros pensamientos. Lo baja tantito, luego sigue, lo vuelve a bajar tantito, y eso va haciendo que poco a poco vaya bajando la velocidad. Pero hay un aspecto central en lo que tiene que ver con las obsesiones, y es que en el fondo la mayoría de las personas obsesivas no quieren dejar de pensar, y no asumen plena conciencia de eso. No quieren. Es como alguien que sufre pensando en una relación que terminó, pero que considera que si deja de pensar en esa persona, es como si esa relación ya se hubiera consumado la separación o el fin de la relación, y el estar pensando en esa persona es como mantener todavía un vínculo. A veces es una decisión de seguir pensando, a veces porque hay pensamientos que nos dan placer aunque van acompañados de dolor. Y entonces esa combinación es muy peligrosa, y elegimos seguir pensando.
y vamos haciéndolo, por supuesto, la mayor parte del tiempo de forma automática, como todo hábito, inconsciente y en automático. El gran reto es pasar del vivir en automático, del vivir del condicionamiento desde el pasado, desde cómo estamos acostumbrados a vivir con conciencia, a vivir eligiendo. No podemos decidir qué pensamientos entran a nuestra mente, eso es sumamente complicado. Lo que sí podemos decidir, y esa es nuestra responsabilidad mayor, es si esos pensamientos que entran a nuestro espacio mental los vamos a ignorar y dejarlos que pasen, o nos vamos a atrapar en ellos, nos vamos a identificar con ellos y a darles vuelta, a analizarlos, a darles peso, a darles credibilidad, a darles importancia, porque las obsesiones no se vencen luchando en contra de ellas. Eso es una contraobsesión, que no es más que otra obsesión distinta. Es ignorando esos pensamientos, es restándoles importancia, es permitiendo que pasen, no pelear en contra de ellos. Si mi obsesión es el dinero, estoy obsesionado en que quiero más dinero, pues necesito empezar por elegir conscientemente en pensar menos, porque si sigo pensando en eso me va a tener constantemente intranquilo, me va a tener estresado. Y cuando elijo que voy a pensar menos en eso, entonces decido poner mi atención en otras cosas o en mi respiración, me relajo y luego pensar en otras cosas. Hay que pensar seriamente en todas las alternativas de meditación, de yoga. Hay que darle mucho valor a eso, hay que tratar de practicarlo para irnos serenando, para soltar la obsesión, renunciar a las preguntas que no tienen respuesta. ¿Y por qué pasó esto? No lo sé. Y si pasara aquello, ya sabría qué hacer. ¿Qué estará haciendo tal persona? No lo sé. Darnos una respuesta, respirar y dejar ir el pensamiento. Soltar, el arte de soltar el control, soltar el deseo de saberlo todo, de medirlo, de preverlo. Nuestro ego está tratando de protegernos contra un daño, pero nos vuelve su prisionero, se vuelve un carcelero, nos aprisiona en esa lógica mental. Y entonces es ser conscientes de eso y simplemente dejar de darle peso, y se va. En un principio se dificulta, pero es práctica, es una habilidad que hay que ir adquiriendo. Si usted tiene una propensión a ser obsesivo o obsesiva, practique mucho relajación, acérquese a la aromaterapia, acérquese a la fitoterapia, a aquellos recursos naturales que nos ayudan a ir tranquilizando nuestra mente, a irnos calmando. Ser un experto en respirar, pero sobre todo en tratar de estar en mayor contacto con lo que estamos viviendo en cada momento y no pretender resolver por anticipado en nuestra vida. Muchas gracias.